En las aguas turquesa del Caribe, un mundo real y legendario se oculta tras la bruma del tiempo. Mientras la saga Piratas del Caribe nos sumerge en aventuras fantásticas, la verdad sobre los piratas reales es igual de asombrosa. Durante la edad de oro de la piratería, corsarios y bucaneros como Barbanegra y Calico Jack dominaron estos mares, saqueando tesoros y desafiando imperios. Sus vidas, repletas de audacia, traición y códigos de honor, forjaron leyendas que aún hoy inspiran películas. Entre el mito y la realidad se esconden secretos impactantes, alianzas inesperadas, batallas sangrientas y estrategias audaces. Prepárate para descubrir el lado oculto de la piratería, donde cada historia es tan real como legendaria, y donde la ficción se entrelaza con hechos históricos sorprendentes. Los piratas más temidos de la historia. En el vasto y turbulento Caribe, durante los siglos XVII y XVIII, surgieron figuras que con su audacia y brutalidad marcaron una era de caos y leyenda. Estos piratas no eran simples saqueadores, eran estrategas despiadados y carismáticos personajes que dejaron huellas imborrables en la historia, y cuyos nombres inspirarían futuras leyendas cinematográficas. Entre ellos destaca Barbanegra, Edward Teach, un hombre cuya presencia era suficiente para infundir terror en cualquier puerto. Se cuenta que Barbanegra encendía mechas en su espesa barba negra, creando una aura demoníaca en medio de la niebla y el humo de las batallas. Con su barco, la Queen Anne's Revenge, reunió a una tripulación de más de 300 hombres y utilizó tácticas tan astutas como brutales para dominar las rutas comerciales. Su figura se ha convertido en un icono del salvajismo pirata, inspirando personajes como el Capitán Barbosa y demostrando que la realidad puede superar la ficción. Pero no todos los piratas eran hombres. La historia también recuerda a Anne Bonny y Mary Read, dos mujeres que desafiaron las convenciones de una época dominada por hombres. Estas piratas se ganaron un lugar en la historia por su ferocidad en combate y su capacidad para liderar a sus compañeros. Anne Bonny, en particular, fue conocida por su relación con el famoso pirata Calico Jack y por su habilidad para luchar codo a codo con los hombres, convirtiéndose en un símbolo de valentía y rebeldía. Su historia, llena de episodios de ingenio y resistencia, ha servido de inspiración para personajes femeninos fuertes en la cultura popular, como la intrépida Elizabeth Swann en la saga Piratas del Caribe. Otro personaje intrigante es el Capitán Kidd, quien comenzó su carrera como corsario legal, autorizado para atacar barcos enemigos durante tiempos de guerra. Sin embargo, la delgada línea entre la legalidad y la piratería lo llevó a una espiral de traiciones y controversias. La transformación de Kidd de héroe a villano se convirtió en el germen de leyendas sobre tesoros enterrados y mapas misteriosos, elementos que han alimentado la imaginación de generaciones y han sido retomados en numerosas películas y relatos. Estos piratas, junto con otros menos conocidos, pero igualmente temidos, formaron el entramado de un mundo sin ley, donde el código pirata regía las acciones a bordo de los barcos. Lejos del caos que muchos imaginan, los piratas tenían reglas estrictas, los capitanes eran elegidos democráticamente, se repartían los botines de manera equitativa, y existían sanciones para aquellos que quebrantaban el código. Sin embargo, esta aparente organización no disminuía la brutalidad y la violencia de sus actos. La lucha por la supervivencia, el enfrentamiento constante con las autoridades coloniales y la incesante búsqueda de riquezas transformaron el Caribe en un escenario de batallas épicas y traiciones ineludibles. La imagen de estos personajes tan reales y a la vez envueltas en un halo de misterio, ha sido reinterpretada a lo largo de los años en la cultura popular. Las películas Piratas del Caribe han sacado a relucir una versión estilizada y fantástica de estos hechos, mezclando la historia con la magia y el humor para crear un universo de aventuras que, aunque exagerado, se basa en la cruda realidad de la piratería. La brutalidad de Barbanegra, la ferocidad de Anne Bonny y la trágica transformación de Kidd se han convertido en elementos esenciales que han moldeado la leyenda del pirata, transportándonos a un mundo donde el valor y la ambición se enfrentan en cada ola del mar. La realidad de los piratas versus las películas. La imagen que tenemos de los piratas hoy en día está profundamente influenciada por la gran saga cinematográfica Piratas del Caribe. Sin embargo, la verdad histórica es tan sorprendente como, en ocasiones, mucho más brutal.
Mientras el cine nos regala personajes carismáticos y aventuras de ensueño, la realidad de la piratería en el Caribe se basó en hechos de violencia, supervivencia y códigos estrictos. En las películas, figuras como Jack Sparrow y Barbossa encarnan el espíritu rebelde, mezclando humor, astucia y un toque de misticismo. La narrativa cinematográfica exalta la libertad, la camaradería y la búsqueda de tesoros perdidos, creando un ambiente en el que lo fantástico se funde con lo histórico. Pero en la vida real, los piratas del Caribe vivieron en un entorno de constante peligro y adversidad. Los verdaderos piratas se regían por un conjunto de normas conocido como Código Pirata. Este código, a diferencia de la imagen caótica que se tiene, establecía reglas rigurosas. El capitán era elegido por consenso, el botín se repartía de forma equitativa, y existían sanciones severas para aquellos que traicionaban la confianza colectiva. Dicho sistema, que hoy parece casi utópico, garantizaba cierto orden en medio del desorden y la violencia de la época. Por ejemplo, aunque Barbanegra es recordado por su imponente figura y su barba encendida, la organización interna de su tripulación se apoyaba en un sentido de justicia rudimentario, que, aunque brutal, era efectivo para mantener la cohesión en alta mar. Por otro lado, personajes como Anne Bonny y Mary Read desafiaron los roles de género de su tiempo. En las películas, a menudo se les presenta como figuras románticas y atrevidas, pero la realidad muestra mujeres que tuvieron que luchar arduamente en un mundo dominado por hombres, enfrentándose a prejuicios, traiciones y sobre todo a la amenaza constante de la muerte en batalla. Su historia real es un testimonio de valentía y resiliencia, muy distinta a la versión suavizada y estilizada que se ve en la pantalla. La transición de corsario legal a pirata también es otro aspecto fascinante. El capitán Kidd, por ejemplo, comenzó con la bendición de la corona para atacar barcos enemigos, pero pronto se vio envuelto en acusaciones de piratería. Su caída en desgracia alimentó leyendas sobre mapas del tesoro y riquezas ocultas. En la ficción, estos elementos se convierten en una invitación a la aventura, mientras que en la vida real significaban la pérdida de todo, la traición de aliados, y en muchos casos, un final sangriento en la horca. Un aspecto fundamental que diferencia la realidad de la ficción es el ambiente en el que se desarrollaban estas actividades. Las películas muestran cielos coloridos y mares casi mágicos, pero los piratas reales enfrentaron tormentas devastadoras, enfermedades, motines y la constante amenaza de la armada de las grandes potencias. La lucha diaria por la supervivencia, la escasez de alimentos y la violencia inherente a cada abordaje eran la verdadera norma. Cada travesía era una apuesta mortal, en la que el ingenio y la determinación podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Arte 4. El fin de la piratería y el legado eterno. Aunque durante décadas los mares del Caribe fueron escenario de enfrentamientos, saqueos y aventuras sin ley, el reinado de los piratas llegó a su fin. A medida que las potencias coloniales europeas se unieron para reprimir la piratería, se instauraron medidas cada vez más rigurosas para proteger las rutas comerciales. La coordinación entre las armadas inglesa, francesa y española, junto con la modernización de los buques mercantes y la implementación de tecnologías militares avanzadas, hizo que los piratas, a pesar de su audacia, se volvieran cada vez más vulnerables. El declive de la piratería se debió a varios factores cruciales. 1. Unión de las potencias coloniales. Las naciones europeas dejaron de ver a los piratas como corsarios útiles y comenzaron a perseguirlos sin piedad. Las alianzas estratégicas y las campañas militares coordinadas lograron capturar o ejecutar a muchos de los piratas más temidos, poniendo fin a la era dorada del saqueo. 2. Modernización naval. Con el avance en tecnología naval, los barcos mercantes se volvieron más rápidos y mejor armados. La introducción de artillería más potente y la construcción de navíos de guerra más imponentes significaron que los enfrentamientos en alta mar se tornaron letales para los piratas. Estos cambios obligaron a los piratas a replantear su estrategia, llevándolos, en muchos casos, a la clandestinidad o a abandonar su estilo de vida. 3. El cambio en la economía y la política. El auge del comercio internacional y la estabilidad política en las colonias permitieron el establecimiento de gobiernos más centralizados y eficientes. La consolidación de territorios y la mejora en las comunicaciones facilitaron la imposición de leyes y la persecución de actividades ilícitas en alta mar.
Con el tiempo, la figura del pirata pasó de ser un símbolo de rebeldía y aventura a convertirse en una leyenda romántica y casi mítica. La brutalidad de la vida pirata fue sustituida en la memoria colectiva por relatos exagerados, donde el carisma y el ingenio se mezclaban con elementos fantásticos. La saga Piratas del Caribe es el reflejo de este proceso, en el que la realidad fue transformada en una narrativa de ficción que resalta el espíritu libre, la búsqueda del tesoro y la lucha contra la opresión. La cultura popular ha adoptado la imagen del pirata como un emblema de rebeldía y libertad. Historias de barbas en llamas, tesoros escondidos y duelos en la cubierta han cautivado a millones, pero es importante recordar que detrás de la estética glamorosa se esconde una historia real, dura y muchas veces sanguinaria. Los códigos piratas, a pesar de sus normas internas aparentemente justas, convivían con traiciones y violencia que eran la norma en aquellos tiempos. Sin embargo, esa misma contradicción, la mezcla de orden y caos, es lo que hace que la leyenda del pirata siga viva. Hoy en día, festivales, museos y exposiciones recrean esa época, y las películas continúan alimentando la fascinación con el mundo del pirata. Las leyendas de Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny y el Capitán Kidd han trascendido el tiempo, y su imagen se ha convertido en parte esencial del imaginario colectivo. Se celebran sus historias no solo por su brutalidad, sino también por la audacia con la que desafiaron un sistema en constante evolución. Después de todo, aunque los piratas reales fueron temibles y despiadados, su legado ha encendido la imaginación de generaciones, convirtiéndolos en héroes y villanos, en una narrativa que sigue navegando en el mar de la cultura popular. En conclusión, el fin de la piratería en el Caribe marcó el comienzo de una era en la que el mito superó a la realidad. La transformación de figuras históricas en leyendas cinematográficas es una prueba de que incluso en la oscuridad de la brutalidad, el espíritu humano puede encontrar motivos para soñar y crear historias épicas.